Bueno, muy buenos días, tardes o noches, como se encuentren. Yo soy Samuel Chong Arteaga, soy estudiante de programación orientada a objetos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula. Y hoy les vengo a explicar el funcionamiento de un programa que maneja una interfaz. Bueno, primero que nada vamos a estar viendo primeramente el diagrama OML, que en términos simples podríamos decir que el diagrama OML es una representación gráfica de todas nuestras clases y de cómo estas clases de manera simplificada nos muestran tanto sus atributos como sus métodos. Bueno, primero que nada vamos a enfocarnos en estos tres principalmente. Ahora, el diagrama OML, como vemos aquí, tenemos la clase línea y la clase quebrado, y podemos notar que en estas clases tienen sus atributos y sus métodos, tal y como vemos aquí en línea y como vemos aquí en la clase de quebrados. Aquí, como vemos en podemos notar que este es distinto, pero esto se debe a que es una interfaz. ¿Y a qué se refiere interfaz exactamente? En términos simples podremos referirnos a interfaz como un prototipo o una forma simple de cómo nosotros podemos visualizar nuestra interfaz gráfica relacionada tanto en funcionamiento a nuestras clases. Bueno, como podemos ver, algo que identifica y como podemos notar es que interfaz no lleva atributos, solo vemos métodos, y eso es lo que lo caracteriza principalmente, ya que estos métodos que estamos escribiendo aquí, estos son heredados para dárselos a las clases que vemos acá, línea y quebrado. Los otros dos que vemos aquí son simplemente las clases que utilizamos para lo que es la interfaz gráfica de usuario, pero el principal son estos tres, como vemos aquí. Bueno, entonces, como ya había mencionado, una interfaz, como vemos aquí en programación orientada a objetos o de manera simplificada POW, podemos notar que en esta estamos representando principalmente los métodos, ya que eso es lo único que contiene una interfaz, y ya que las demás van a heredar dichos métodos, como vemos aquí, ya en términos simples. Ahora vamos a la clase relaciones, bueno, más bien a la interfaz que llamamos relaciones. Ahora, ya he explicado lo anterior que es una interfaz, veamos muy bien cómo estamos aquí. Quiero manejar solamente esto como de manera principal para que se pueda entender un poco más sobre cómo se maneja. No quiero entrar tanto en detalles, solamente irme directo al grano. Bueno, como podemos ver principalmente, cuando nosotros declaramos una clase, como esta por ejemplo, podemos notar que inicia con un public class. Eso es algo normal en una clase, pero como estamos manejando una interfaz, estamos viendo que usa una palabra reservada llamada interface, seguido del nombre de la interfaz. Y como vemos aquí, vemos declarados unos métodos llamados es mayor que, es menor que, es igual que. Y vemos también que estos tienen su tipo de dato, que es booleano. Y ya más después les explicaré principalmente por qué razón es de este tipo. Bueno, ya habiendo explicado un poco esto, vamos a la clase de quebrados. Bueno, aquí podemos notar principalmente que, como habíamos visto anteriormente, en este programa había la ausencia de este método, que es public quebrado restar. O sea, este método esta clase consiste más bien en poner los métodos que ayudarán a poder realizar lo que son las sumas y restas de fracciones, que les explicaré más a detalle con las interfaces gráficas de usuario. Entonces podemos notar aquí que declaramos
un public class, o sea, una clase llamada quebrado. Pero algo muy importante que notar aquí, ya que podemos ver la palabra reservada implements. Este es como casi hablar con extends cuando hablamos de herencia, solo que usamos la palabra reservada implements debido a que la herencia viene de parte de acá, de relaciones, de la interfaz llamada relaciones. Por eso se usa la palabra reservada implements. Bueno, podemos ver el tipo de dato int, tanto numerador como denominador. Si se dan cuenta, esto ya no se vuelve a repetir, ya no se vuelve a poner las variables mayor que, menor que, igual a que, porque estos ya están declarados y están siendo tomados principalmente de acá, y la clase quebrado lo está tomando. Después creamos un constructor de la clase, en donde podemos ver donde declaramos los números en sí. También podemos ver los métodos también y los constructores. Ahora, este método nos permitirá que de la clase quebrados podamos realizar las operaciones necesarias para resolver la operación de fracciones, como podemos ver aquí. Y seguido de esto vemos un método llamado restar. Este se encargará de que cuando se realiza una resta de fracciones, entonces realice dichas operaciones que están impuestas acá. Las instrucciones están aquí mismo y podemos ver y veremos en las interfaces gráficas de usuario cómo se manejan y cómo actúan. También podemos ver el método de simplificar. Este principalmente ayudará a que las fracciones, cuando sean números grandes y se pueda simplificar los números tanto del numerador y denominador. Entonces lo que hará este método será simplemente reducir los números con tal de que el usuario no se pierda tanto con números grandes. Y aquí tenemos otro método, como vemos aquí, dice: este método devuelve el máximo común divisor obtenido por medio del algoritmo de Euclides. Y aquí principalmente podemos ver los métodos de menor que, mayor que e es igual que. Estos nos ayudarán para identificar si dicha fracción o número es mayor que a la siguiente, o es menor que a la siguiente, o es igual a que a la siguiente. Por eso, si se dan cuenta, esto ya no fue necesario reescribirlo aquí, porque lo estamos heredando de acá. Y por eso se usa override, ya que permite a que tanto los métodos y las variables se puedan heredar a esta clase. Bueno, ya habiendo visto esto, vamos a seguir con línea. Principalmente se enfocará en el otro sistema gráfica de usuario. Bueno, como vemos aquí, estamos teniendo en cuenta a que vamos a tener números, bueno, más bien literales en números. Esto nos ayudarán para identificar las coordenadas. Ya estando en las interfaces gráficas, con más detalle les explicaré. Y vemos también aquí dichos métodos, que son propios de esta clase, si nos damos cuenta, ya que tanto el método se hereda, pero actúa de una manera distinta. Ya habiendo explicado esto, vamos a ir directamente con clase quebrado. Aquí podemos ver una interfaz gráfica de usuario de suma y resta de fracciones. Ahora voy a ejecutarlo para que ustedes mismos lo vean.
Ok, aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, entonces, como lo dicta esta interfaz gráfica, lo único que hay que hacer es ingresar los valores y también poner el tipo de operación, cual sea, no importa. Calculamos y nos dará este resultado. La suma fue hecha en el método en la clase de quebrados, como vimos ahí. Y si se dan cuenta, esto no fue necesario simplificarlo, por lo que la computadora simplemente no simplificó nada, solo realizó el resultado. Y como vemos aquí abajo, estamos viendo un ejemplo de que de lo que se heredó de relaciones tomado de quebrados, estamos viendo que la fracción 1/2 es mayor a 1/3, método que estamos viendo aquí en quebrados, que se utilizó para que aquí se pueda visualizar. Ahora vamos a intentar con números un poco más grandes. Ok, vamos a intentar con esto. Ahora hagamos una resta. Como podemos observar, lo que hace el programa es realizar la resta de la fracción. Y en este caso estamos tomando en cuenta de que dicha fracción fue simplificada acá. Y podemos notar que el programa está haciendo lo que se le pidió, ya que estamos diciendo que tanto 4/8 es menor o igual a 8/16, y nos da dicho resultado ya simplificado. Bueno, ya habiendo terminado con esto, por último quiero presentarles la interfaz gráfica de coordenadas y longitud. Les explico. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que hace este programa? O bueno, ¿qué hace precisamente esta interfaz? Bueno, podemos notar que en las coordenadas y longitud lo que estamos haciendo aquí es poniendo precisamente lo que estamos escuchando, coordenadas. Entonces, estamos pidiendo coordenadas al usuario. Entonces, ya viendo el usuario puesto las coordenadas, imaginemos tanto así como un plano cartesiano. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente diciéndole a la computadora qué posición queremos que tome cada uno. Aquí podemos ver una intersección de x2, y2. Aquí vemos una intersección de 4x y y1. Pero recordemos que esto va de manera separada, ya que esta es una línea y esta es otra línea. Entonces ponemos y calculamos. Ahora, lo que hizo el programa fue simple y sencillamente calcular la longitud de la recta, tanto de la línea 1 como de la línea 2. Y también, como vemos, también tomó en cuenta los números, y vemos que aquí nos está diciendo que el primer resultado 2.236067 es mayor a 2 cerrado. Bueno, y hasta aquí llega el video de hoy. Este video se hizo principalmente solamente con el propósito de demostrar parte de mis conocimientos en este tema y demostrar la valía de este problema, y principalmente por un trabajo. Y espero que les haya gustado tanto al profesor que me lo pidió como a los que lo vieron. Y muchas gracias.